Muchas gracias por venir. Soy Mateo Chacompino y estoy aquí con la artista Regina de Miguel, que justo terminaron de ver su película Catabases. Muchas gracias por la invitación a Alixa y Kelsey del MoCA en Los Ángeles, por esta invitación. Y Regina, muchas gracias por incluirme aquí. Bienvenida y hola, Regina. Hola Mateo y hola a todos. Igualmente extiendo mi agradecimiento al equipo del MOCA que nos ha invitado y a los asistentes y deseando empezar esta conversación contigo, Mateo. Gracias. Sí, es realmente un placer también llegar otra vez aquí y seguir esta conversación. Hemos estado conversando ya más de un año y medio casi desde que nos encontramos por primera vez físicamente, digitalmente. Creo que ya estábamos como rato Conectados, antes. más o menos, sí. Una conexión muy bonita y finalmente pudimos encontrarnos durante la escuela de verano Extractivism and its Discontent en Kassel durante la Documenta, que fue un programa que yo coordiné con Más Arte, Más Acción, con el Documenta Institute y la Universidad de Kassel, y en cual tuvimos el placer de presentar tu película y de conversar contigo, Regina. Entonces ahí también creo que como que con la primera pregunta. Regina, Adelante. Regina, tu película Catabasis fluyen como unos 8 actos, desde una perspectiva física cósmica, pasa por un nivel macro de la historia extractivista del Río Tinto, de la dictadura, la desaparición de cuerpos, y entra también al nivel de un dolor individual en el Chocó, en Bojayá, de mujeres líderes sociales, activistas, hasta se podrían llamar. em, Ujú, y finalmente entra en una psicología colectiva, digo, del Museo de Oro de Bogotá, que representa una identidad colombiana nacional. Desde ese principio presentas el elemento físico del oro como un personaje principal de la narración, pero a lo largo de la película desaparece también de la vista y asume un rol como de una voz narrativa en paralelo, como hacer un MacGuffin, un motor narrativo en ciertas partes. A mí me parece que es un elemento con el que también preguntas varias formas de convivencia entre humanos y el elemento, ujú. políticas relacionadas a este objeto, a territorios, pero más allá de la narración misma que cuenta esta película. En todas esas conversaciones que tú y yo hemos tenido en privado, pero también durante la escuela, al frente de un público, has contado mucho que el desarrollo y la producción de esta obra nunca fue de una manera lineal. em, Ujú. y para empezar, me interesaría mucho cómo fue tu proceso, cómo fue cambiando tu pensamiento a lo largo de tu trabajo en esta obra. ¿Cómo se fue Ujú. formando la estructura y cuál ha sido tu relación con este elemento que te ha llevado a unos lugares impresionantes? Perfecto. Vamos a ver si soy capaz de poder responder lo más completo posible. Bueno, en primer lugar, mira, si te parece, vamos a empezar incluso como dándole la vuelta a la pregunta, porque me parece interesante, ¿no? Empezar precisamente por la génesis del proyecto, el propio proceso y luego hacernos como una descripción o síntesis de por qué las decisiones de determinados elementos o personajes, ¿no? Digamos, dentro de la narración y de las personas que luego intervienen. Bueno, en primer lugar, eh, yo ya venía previamente de haber trabajado en el contexto chileno, una en un lugar que tú también conoces perfectamente, como es el desierto de Atacama, muy lastrado también por muchas historias, algunas no muy atrás en el tiempo, sino incluso bastante recientes relacionadas con el extractivismo y con la propia violencia política, ¿no? Debido a la dictadura de Pinochet y la desaparición de represaliados políticos. Entonces, un lugar, ¿no? Geopolítico extremadamente connotado
y que es como un paisaje dialéctico que te interpela, te inicia una conversación directamente, ¿no? De allí pasé a hacer un trabajo en Chile también, en Santiago en este caso, otra película sobre el caso Cybersyn, que comparte de alguna manera con Catabasis esta cuestión como de una representación de una tecnología que en el caso de Catabasis es un museo y en el caso del Cybersyn era una puesta en escena de lo que se consideraba una idea de progreso revolucionario, socialista, ¿no? Importante para el gobierno de Allende. En el caso del gobierno colombiano y de la ideología, ¿no?, del Estado colombiano, el Museo del Oro del Banco, ¿no?, de la Nación, es un mecanismo paradójicamente porque a lo que se dedica es a mostrar, ¿no?, toda esa abundancia y esa riqueza de ese material tan codiciado, pero precisamente para tapar toda la historia de violencia colonial que hay detrás de la adquisición de todos estos bienes por parte de un aparato estatal y de la relación de los propios pobladores con el oro y de los conflictos actuales, ¿no? Entonces, el oro me parecía, en este caso, como un perfecto vehiculador. Y luego también, pues, casaba un poco el planteamiento con los intereses que yo tengo a la hora de, pues, de una manera un tanto laturiana, plantear un parlamento de las cosas. Es decir, que las cosas, más allá del pensamiento humano, poseen una entidad psíquica propia. Y nos pueden hablar, ¿no?, si nos dedicamos a intentar interpelarles desde nuestras limitaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí fue realmente interesante, os lo tengo que reconocer, yo no sabía que, por ejemplo, el origen de los metales pesados se daba cuando dos estrellas moribundas colisionaban y que esta forma tan dramática y al mismo tiempo tan bella era el origen de lo que son los recursos más codiciados y los que llevan a la mayor parte de los conflictos violentos ligados al territorio en nuestro planeta. Por eso incluso esta cosa, ¿no?, de el oro como elemento perverso, pero ligado además a esa idea elevada del amor, ¿no?, que lo convierte en un objeto de mal, ¿no?, como dice Tausig en Mi Museo de la Cocaína, que es, ¿no?, también junto con la cocaína, no es elemento extremadamente conflictivo y pues, que lleva, ¿no?, a tantos procesos violentos. En cuanto al proceso, digamos, en su desarrollo, pues también, aparte de haber estado trabajando en Chile en los años previos, yo estaba interesándome por lo que luego se ha acabado concretando en mi última película, que son los procesos violentos, ¿no?, del trauma derivado de la guerra civil en España, ¿no?, sobre el territorio español. Estaba incardinándome ya en procesos de guerra y estaba empezando a entender qué significa el trauma, o sea, y cómo afecta a diferentes generaciones, a diferentes sectores sociales, sobre todo si son procesos que se han alargado mucho en el tiempo, ¿verdad? Y que se han silenciado, que se han tratado de ocultar o que están reprimidos. Esto cómo afecta a las personas y la verdad es que intentaba ya hacerlo desde una perspectiva feminista que, bueno, atraviesa más o menos casi todos mis trabajos. Cuando Más Arte, Más Acción se cruzó de alguna manera en mi camino y surgió la oportunidad de ir para allá y aparqué ese trabajo que tiene más que ver con la guerra civil, ¿no?, con ese momento histórico concreto de la historia española, para incardinarme más en una situación más de presente y en un contexto geográfico que me tocaba estudiar y me tocaba conocer en profundidad, dada pues, la naturaleza tan delicada, ¿no?, de todo el asunto. Y el propio posicionamiento que una tiene que tomar con la responsabilidad de intentar no cometer más errores de la cuenta en las formulaciones, los acercamientos y sabiendo que igualmente puede ser conflictivo, ¿no? Porque pues una no es colombiana. Eso sí, fui muy acompañada desde luego en todo el proceso y a eso estoy muy agradecida también a Más Arte, Más Acción y a todas las personas que me hicieron interlocución a lo largo de todo el camino que recorrí por la selva del Chocó. No sé si estaríamos más o menos. Ahí podríamos casi empezar, pero yo creo que eso entra
un poco también la otra curiosidad o también una experiencia que tú y yo hemos compartido, no al mismo tiempo, hubiera sido divertido e interesante, pero tú lo mencionaste como un paisaje dialéctico. Y Sí. yo creo que con la historia tuya de cómo has llegado a este proyecto y cómo has llegado al territorio del Chocó, este, creo que es un punto bueno de pensar sobre qué es lo que tú llamas un paisaje dialéctico. Cuando yo mismo estuve, o las veces que yo he estado en el Atacama, en el desierto, en las que he podido visitar este paisaje, este territorio tan precioso, creo que pude entender bastante bien lo que llamas Mm, paisaje dialéctico como un lugar en que el territorio mismo, la geología misma, es un agente que violentamente también, pero sí, por también supuesto. Claro. sensiblemente cambia nuestras interacciones humanas, nuestras políticas, solamente mientras estemos ahí y nos hagamos vulnerables a este Total. paisaje. ¿Cómo fue esa experiencia en el Chocó? Es un Ujú. territorio que yo como colombiano no conozco. Creo que también hay razones porque yo no las conozco y no puedo tener el mismo acceso que tú has tenido, Claro. dado que a mí se me reconoce ahí como un colombiano que Sí, es potencialmente paradójico, pero es real, tal cual. podría ser un agente de un grupo de interés, de un partido de interés, un riesgo que tú no tienes Sí, siendo totalmente. español. Ujú. Cuéntame un poco cómo fue la navegación de este territorio para De ti. acuerdo. Vale, sí. Bueno, mira, claro, yo estoy muy interesada pues en esa suerte de lugares que normalmente suelen ser de una naturaleza absolutamente extrema. Y cuando me estás diciendo sobre que nosotros tenemos que mostrarnos vulnerables y que al mismo tiempo esa dialéctica en muchas ocasiones pasa por la violencia, es porque efectivamente, ¿no? O sea, es como esa galla, ¿no? Como enfadada de la que habla Isabel Stenger, ¿no? O sea, en esos lugares lo confrontas, o sea, es inevitable, no son lugares nada amables. Claro, pero la diferencia con otros lugares en los que yo había estado previamente es que en Atacama, bueno, en Atacama es un desierto, lo cual no quiere decir que esté vacío, sino al revés, está totalmente, es como un territorio espectral lleno de memorias, como un gran museo al aire libre, porque además las características del desierto fomentan la conservación de muchísimos restos arqueológicos, etc. Luego estuve en la Antártida, que también es un desierto, con muy poca población que es un escenario también del drama del ecocidio del cambio climático, porque es como un lugar que muestra el índice muy inmediatamente, ¿no? Con el deshielo, ¿no? De los glaciares y de los icebergs, etcétera, ¿no? Hay un cambio en el paisaje, pero está despoblado. Y luego he trabajado recientemente en el paisaje de Río Tinto, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Como aproximándome allí, pero es verdad que también estamos trabajando con mucho dato del pasado. El cambio radical con el territorio del Chocó es que es un territorio en el que el verdadero drama, o sea, no, el drama del territorio no se puede desunir de los cuerpos. Es un paisaje lleno, o sea, poblado, de además un determinado tipo de población muy conflictivizada desde hace siglos, que lleva sufriendo cadenas de violencia colonial y de la propia violencia del Estado que ha heredado esas políticas del colonialismo. Y esto para mí realmente fue lo más, digamos, difícil, o sea, difícil de entender, para posicionarme, para establecer los diálogos, para establecer las conversaciones, pero también, bueno, tienes que entender al principio cuando haces una primera aproximación, que además yo me fui completamente sola sin conocer apenas, aterricé de una manera un tanto, quizá se me puede acusar de irresponsable. Bueno, pues
hablando con las personas. O sea, te tienes que dedicar a conocer a las personas, a pasar tiempo en el territorio y a viajar acompañada de las personas que te puedan ir haciendo la interlocución, aún a sabiendas de que quizá te puedas estar metiendo también en algún lugar conflictivo porque, bueno, porque no sabes en ningún momento qué es lo que puede pasar y es claro que es un lugar violento y era un lugar que, bueno, se estaba iniciando el proceso de paz, pero ya sabemos que, bueno, igualmente, ¿no? A pesar de que estén esos procesos abiertos, menos si no conoces, es peligroso. Esto es así, tal cual. Mm. Hablando de estos interlocutores que mencionas, también Ujú. hablamos pues de mucha confianza. Um, ¿Qué tienes que creer? Pues por una, la relación que tienes que crear con el, no pues no con el territorio, sino primera línea con la población, con una población que ha tenido una experiencia violenta de mucho, mucho tiempo y que sigue siendo eh, desvalorada por las políticas que se están realizando en el país y que hasta hoy, hasta ahora teniendo una vicepresidente chocoana, no es dado, de hecho ella sigue siendo víctima o victimada por Claro. ataques racistas. ¿No habrá sido que también esa, lo que estabas llamando ya mismo, ¿cuál fue la palabra tan bonita que usaste? No desconfianza, desconocimiento, o pues, ¿qué era lo que dices? Naif, em, Un poco de imprudencia, sí, imprudencia, un poco de sí. imprudencia. ¿No habrá sido eso también como un momento importante o que te abre en ese momento como la confianza o que te dé el momento de confianza con los varios actores y las varias Mm, actores que se encuentran en el sí. territorio? Sí, a ver, evidentemente yo tenía una serie de, no sé, como un programa, o sea, sí tenía un programa que me interesaba abordar y desde un posicionamiento ideológico y político, obviamente, pero, pero creo que mi acercamiento resultó suficientemente, creo que abierto a los diferentes interlocutores con los que me fui cruzando. En primer lugar, pues con un gremio de mineros con el que yo quería visitar los lugares de trabajo, los lugares donde se producía la minería ilegal para poderlo eso entender bien y además poderlo narrar con imágenes. Esa fue, digamos que la experiencia como más compleja porque sí que supuso atravesar bastante territorio, en un momento ya te quedas totalmente aislada, no tienes contacto con el mundo exterior y te quedas totalmente en manos de esas personas y tienes que confiar. No hay otra manera que no sea confiar en ellos. Y sinceramente fue una relación, vamos, de la que estoy totalmente agradecida porque sí se me explicó, se me ayudó, o sea, me dijeron exactamente cuáles eran sus situaciones y pude comprobar cuán de peligroso, cuán injusto es que gente que tiene el conocimiento del oficio no pueda ser dueña de los territorios y que tenga que conformarse con las ruinas de una gran compañía que ha intoxicado todo de mercurio y que es una auténtica trampa mortal porque esas minas, esos socavones sufren de aludes porque no están no hay seguridad de ningún tipo y las personas, niños, mujeres, personas muy jóvenes, personas de todo tipo, están trabajando en situaciones que realmente necesita o sea, esto se tiene que conocer, o sea, esto se tiene que saber. Eh, ¿qué, qué, qué, qué margen de violación de derechos humanos hay que atravesar para que tengamos acceso al privilegio tecnológico occidental o para que podamos gozar de nuestra hiper, mega, super representación con gente que... Y había que recorrer el territorio y ellos me acompañaron, bueno, confiando también en mí. Al final fue un pacto de confianza. Ujú. Y así también, pues, que en el caso de Yuli Correa como líder social en Bojayá, que es, claro, también una de las comunidades que más
sufrieron, ¿no?, la violencia, que más masacradas, fueron también, o sea, fue una invitación generosa a conversar, a conocernos con el resto de las mujeres de la comunidad. Y sí, yo lo definiría como yo, como no era tan consciente realmente de todo lo que podía temer y de todo lo que podría pasar, pues fui adelante sin más miedos de la cuenta y confiando, como ellos conmigo, sinceramente. Mm. Eso yo creo que también es algo de pronto importante para entender para nosotros que tenemos unos ciertos privilegios. Sí. ¿Cuál es la confianza que te dieron a ti? ¿De dónde surge y cuál hubiera podido ser una desconfianza? ¿O de dónde, cuál hubieran sido, cuáles eran los riesgos que asumían en el momento de confiar en ti? Hombre, a ver, creo que es difícil, ¿no? Digamos, en primera instancia, cuando acabas de conocer a alguien, saber si no va a acabar traicionando tu confianza, ¿no?, posteriormente, porque puede haber mucho desaprensivo que, bueno, que se vaya con una cara y luego finalmente acaba haciendo otro tipo de trabajo, o, bueno, que traicione un poco los principios que se han establecido, ¿no?, en el primer pacto, digamos, relacional. Pero pues yo creo que si plantas unas bases primeras discursivas, ¿no?, en la primera entrevista, en el primer encuentro, de que vas con buena voluntad y de que a pesar de que perteneces a unos mundos muy distintos y, como tú dices, en mi caso, mucho más privilegiado, em, que entiendes que hay un frente y que te quieres unir en contra de un frente que consideras también bastante enemigo general, o sea, un enemigo que afecta a un sistema que también es global, de opresión, de explotación, de violación de derechos humanos, de extracción de recursos ilimitada, por medio constantemente de procesos violentos, en connivencia con un gobierno corrupto. O sea, que tú esas cosas eres capaz de verlas y que tienes ganas de trabajar sobre esas cuestiones y que necesitas ayuda, porque también tú sola allí no puedes. Es algo así. Eh, Tú mencionaste que este viaje o el primer viaje, el primer contacto con el territorio y desde ahí, bueno, también mucho del proceso ha sido facilitado por Más Arte, Más Acción, una Ujú. fundación de arte colombiana y con un gran foco en promover el territorio y las gestiones, las políticas de este territorio. Sí. Am, Tú pasaste mucho tiempo aquí, o no, empezaste a conocer el territorio de una manera muy íntima, y pasaste mucho tiempo ahí. Y ese Mm. es otro nivel otra estratigrafía de lo que me ha fascinado mucho de esta obra y es pensando desde también la investigación que yo hago, pensando cuáles son las temporalidades del arte, cuáles son las temporalidades de la exhibición, de la presentación y Ujú. finalmente las temporalidades del cambio climático y de lo que ahorita estamos llamando el antropoceno. Sí. Tu película pasa por varios niveles o estratigrafías temporales, pues el momento eh, físico-cósmico o cósmico-físico. eh, Esta historia que mencionaste, que igual no te olvidas de la historia del Río Tinto en la película. Ahora íbamos ahí. Am, y de ahí entras en ese tiempo largo que pasaste también con Julie Correa y Dilia María López Rentería. Sí. Am, a mí me fascina mucho eso porque es justo también una representación como de las relaciones que se están mostrando a un nivel académico de pronto en el antropoceno y es justo esa colisión tan fuerte en las temporalidades del antropoceno geológicas con las temporalidades políticas humanas del día a día. Y ahorita también habías mencionado que este territorio no se puede separar de los cuerpos que están ahí también con una violencia y una historia muy violenta. Em, ¿Cómo fue tu experiencia de tiempo hasta ahora en este? Ujú. ¿Cuál es
tiempo que demanda este territorio en específico, que es otro tiempo que te pide, que te demanda el Atacama o la Antártida. Ujú. Eh, Sí, ¿Cómo bueno, se expresa eso en tu cuerpo? claro, digamos que yo creo que provengo de una genealogía, ¿no? Bueno, con un interés por una serie de pensadores que reclaman, ¿no? Y que defienden absolutamente la cuestión del conocimiento situado. Entonces, yo no me he querido nunca permitir la idea de realizar proyectos únicamente desde el pensamiento especulativo, sin estar atravesada por la realidad para bien y para mal, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva también a veces de sufrimiento. Porque hay experiencias más o menos placenteras, pero por ejemplo, la Antártida, por poner un ejemplo, claro, el peligro no era que hubiera guerrilla allí o que hubiera grupos violentos, pero la Antártida es peligrosa, es muy peligrosa. O sea, estar allí hay que saber, hay que tener prudencia, hay que tener mucho cuidado y tienes que ir con protección militar o con gente que conoce muy bien, ¿no? Que son exploradores y gente que sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todo eso requiere de un tiempo de preparación que siempre es un poco a control remoto, luego de un tiempo de investigación, pero que sabes que va a estar limitado porque llegarás hasta determinado punto y a partir de ahí no podrás traspasar nada más, porque la experiencia performativa del cuerpo es fundamental. Y en el caso del Chocó, pues, pero vamos, desde el primer minuto, porque ya es solamente, por ejemplo, el grado de humedad ambiental, es algo que yo no había experimentado jamás en mi vida. Hay que tener en cuenta que es uno de los lugares donde más llueve en el planeta, ¿no? Y eso es una experiencia bastante impactante. Viniendo yo además de un lugar como Andalucía que se está desertizando, o sea, que es un lugar, ¿no? Mi paisaje, digamos, mi geografía originaria es muy opuesta, entonces para mí es de pronto algo como totalmente desconocido. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, con el Chocó, lo que era importante es que hiciera estancias, pero no demasiado alargadas, porque sí llamas un poco la atención, quieras que no, tú no perteneces y entonces es como mejor hacer. Yo iba haciendo como visitas bueno, en diferentes temporalidades. Y así hice como un total de 2 viajes. La primera vez, o sea, volviendo a Bogotá y regresando. Y luego regresé otro año, como unos meses después, porque había tomado el compromiso con Juli Correa de visitarla en Bojayán. Luego el tiempo, claro, había unas partes que estaban más o menos claras de trabajar, como era el principio con el elemento del oro y luego estaba el cierre también con el Museo de la Nación y luego por medio, primero, tenían que estar los testimonios, tenían que aparecer las personas del Chocó. Y dependía mucho de lo que pudiera estar pasando, digamos, como en estas visitas, en estos trabajos de campo, y con eso ir construyendo. Y luego también tomé la decisión, puesto que yo ya tenía ganas e interés de trabajar sobre el territorio de Río Tinto, de introducirlo, porque algo que me interesa mucho es, bueno, intentar vincular la experiencia contradictoria de, por ejemplo, Andalucía como parte de los sures globales, contradictoria en el sentido de que del propio puerto de Huelva, donde está situado Río Tinto, que es la mina, digamos, como más antigua de la que se tiene conocimiento, al menos en la zona de Europa, explotada, ¿no? O sea, de que se sabe que ha sido explotada durante miles y miles y miles de años, intentar, ¿no? Hacer como ese viaje, ¿no? O sea, que me ayudara a hacer ese tránsito desde un lugar que ha sufrido, o sea, dentro de un país colonialista e imperialista, una región que sí que también fue colonizada al punto de ser comprada, vendida por el propio Estado español al gobierno inglés, y que permitió la esclavitud y permitió toda clase de violencias en su territorio. A mí eso me ayudaba a poder hacer de alguna manera ese acercamiento complejo. Me costó mucho el trabajo de escritura, me costó mucho el trabajo de edición,
porque era muy consciente de la dificultad del lugar en el que colocarse a la hora de hacer el relato y de cuántos pasos atrás tenía yo que intentar dar. Por eso es cierto que tienen mucho protagonismo las voces de Julie y del resto de personas, o las cantadoras de Alabao. O sea, en realidad el peso fundamental en la parte del Chocó tiene poca narración, por no decir que no tiene apenas, porque me parecía esto más importante, ¿no? Como desaparecer un tanto. Sí. Ya que estás hablando de los alabados, que eso es algo de lo más bello que he escuchado en mi vida, un canto de dolor, un canto que creo que no, es un poco difícil de entenderlo con terminologías que tenemos en Europa, con terminologías que conocemos académicas, pero hay como una disonancia interesante ahí, ¿no? Entre estas tres señoras que están cantando en tu video y un canto muy viejo Mm. que evoluciona, que tiene como su propia vida eh, y que está muy territorializado. Ahí también hay un relato que se ha creado ahí mismo, una tradición afrochocoana em, que es importante para entender este Sí, canto. es Ah, fundamental. Claro, no sé si recuerdas además que aparece, o sea, están por un lado las cantaoras y luego por otro lado está el fragmento de la película Tierra Amarga, en la que también hay un canto que es como absolutamente desgarrador, en el que una trabajadora de la mina dice que prefiere, o sea, morir antes que volver a trabajar en el socavón, ¿no? Eh, bueno, sí, son cantos. En el caso de los alabaos, yo contacté con las cantadoras por medio de la Corporaloteca, por medio de Ana María Arango, con quien me entrevisté al llegar a Quibdó, que Quibdó es como la ciudad principal, ¿no? de la región, digamos, como el núcleo un poco más grande, donde hay universidad, etcétera. Y, y bueno, ellas también tomaron la decisión de cómo se tenía que grabar todo. Me dijeron de subir a La Panga, me dijeron de hacerlo con el río de fondo. A mí me pareció todo maravilloso, fabuloso, y no, desde luego, una experiencia absolutamente inolvidable en la que, claro, están esos cantos en los que se menciona a la Virgen María, pero luego hay mucho sincretismo. Y una manera muy particular que, como tú dices, no dista mucho de cualquier cosa que podemos tener en Occidente. Yo, si pudiera hacer algún paralelismo con esta cuestión como de canto también ancestral, muy antiguo y muy relacionado también con el luto ¿no? con la despedida de alguien que se te marcha, pensaría en el flamenco. mm, También es algo como que de pronto yo sentí esa cercanía también por ahí, porque son también eso, canto es como de un origen un tanto, ¿no? Desconocido, o eso, o que se han producido por la unión sincrética de muchas influencias, y que son muy desgarradoras también a la hora de mostrar la emoción. Pero, pero sí, esto realmente, o sea, bueno, hay momentos muy, muy valiosos para mí, en todo el proyecto, pero tengo que reconocer que aquello para mí fue como un regalo. Estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. sí, muy bonita ese el relato con el flamenco, justo pensando también. Realmente son dos familias musicales que Claro. incorporan un conflicto entre las intérpretes, los intérpretes, el flamenco entre la danza y la guitarra, la danza siempre la que guía, y pero aquí en el lavado, un conflicto también en la armonía, una cierta disarmonía entre el Sí. canto principal y los otros dos cantos. Ujú. Mm, Ya se nos está terminando el tiempo, pero de pronto para finalizar también esa conversación, ¿cómo sigue siendo tu relación con el territorio? Yo creo que también pensando en estos ejemplos que mencionamos de la danza y de la música,
no hay que pensar en conflicto como algo puramente negativo, sino también como una expresión misma de Mm, relaciones que ujú, tenemos mientras no sean conflictos violentos. Em, ujú. y también pensando que hace en un compromiso con Yuli Correa específicamente, pero también con un territorio y también obvio con una relación muy amistosa e íntima con Más Arte, Más Acción. Sí. Em, cómo sigue esa relación y cómo es la vida que sigue de no solamente de la película, sino también de las gestiones, de las preguntas que se te han abierto aquí? Pues mira, sí es cierto que en su día hicimos gestiones, bueno, sobre todo Ana, bueno, exdirectora de Más Arte Más Acción, Ana Garzón. intentó mover los hilos para que hiciéramos una presentación en Quito, porque en mi último viaje a Colombia, porque se presentaba la película en Bogotá. Se hizo la presentación, o sea, el primer lugar donde se puso la película fue efectivamente en Colombia. Se organizaron luego también una serie de actividades, entre ellas un taller prolongado por varios días, al que vinieron también algunas personas del contexto del Chocó y bueno, se produjeron ahí intercambios, yo creo que realmente, al menos para mí, pero yo creo que para ellas también, muy valiosos. Y entonces siempre se quedó pendiente la presentación de hacerlo allá, una porque se nos vinieron las Navidades encima y en Navidades en Colombia se bloquea todo mucho. Yo no había visto nada igual, entonces no se consiguió. Pero aparte, estaban también esas preguntas abiertas de si en realidad es tan bueno, porque, por ejemplo, Juli Correa se ha tenido que marchar de la comunidad de Bojayá, porque finalmente las amenazas empezaron a hacerse ya más frecuentes, cada vez estaba más peligroso, ella estaba muy señalada y ahí también hay una cuestión de responsabilidad a la hora de mostrar tan públicamente cómo habla ella, ¿no? de todo ese frente violento y ese frente agresivo, ¿no? Contra las propias mujeres chocoanas. Así que bueno, esas sí son preguntas que evidentemente están abiertas y que a mí me interesa pensar y repensar las veces que haga falta. Y bueno, evidentemente luego vino la pandemia y no ha sido tan sencillo movilizarse de nuevo para allá. Pero bueno, la relación con las personas con las que tuve más amistad, pues sí está ahí y yo voy conociendo y ellos, pero bueno, vamos hablando como periódicamente como es normal con todas las personas con las que he colaborado en proyectos anteriores, porque los vínculos se vuelven realmente muy estrechos, le dedicas una parte muy larga e importante e intensa de tu vida y es normal tomarse afecto también. Qué bonito. Bueno, muchas gracias, Regina, por la conversación. Creo que también ya estamos llegando a un final. em, y espero poder también ver el próximo paso de tu trabajo y de esta obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mateo.